¿Qué tal? Buenos días a todos. Qué gusto me da saludarles. Soy Lázaro Parodi, coach de empleabilidad de Busqueros. Y esta mañana venimos a hablar un poco sobre cómo el clima laboral en las empresas influencia la productividad de forma positiva o negativa. Y para eso estamos invitando a Maura Ligia Benavides, quien es una persona con muchos conocimientos en esta área. Eh, Maura, bienvenida, qué gusto me da saludarte Gracias. y que estés con nosotros, ¿verdad? Maura Ligia Benavides, ejecutivo senior de recursos humanos con experiencia en gestión de unidades organizativas de recursos humanos en diferentes industrias. Es experta en definir, liderar e implementar procesos para la gestión del talento humano en las organizaciones, relaciones laborables, clima laboral, gestión del cambio y desarrollo de equipos de trabajo. Psicóloga con una maestría en gestión de recursos humanos y tenés una certificación con Harvard Leaders Academy, ¿verdad? Así es, así es. Buenísimo, buenísimo. Maura, gracias por permitirnos este espacio. Vamos a estar 60 minutos con mucha intensidad. Quiero agradecer a las personas que están viéndonos en 5 países ahora de Centroamérica, también República Dominicana y Puerto Rico, que nos están viendo a través de Facebook y a través de este live que estamos haciendo en Facebook. Maura, quisiera dar unos datos nada más Sí, rápidamente, claro. como para poner en contexto lo importante que es este tema, ¿no? Durante mucho tiempo el clima laboral ha sido como algo que todo el mundo sabe que es importante, pero a la hora que uno va con un proyecto, con un presupuesto, dicen, no, 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 espera, espera. Hay cosas que son más importantes y tenemos que utilizar ese presupuesto en otro tema. Entonces, solo para dejarlo en perspectiva, quiero comentar algunos temas. Se ha determinado que hasta el 20% de la productividad general de una compañía puede ser influenciada positiva o negativamente por el clima laboral. Esto obviamente en términos generales. Algunas industrias es más, otras industrias es menos. Ahora, 60% de la innovación en casa, o sea, de la plantilla de colaboradores, se puede afectar negativamente si el clima laboral no es el correcto. Entonces, ¿qué sucede cuando uno quiere, por ejemplo, generar mejores resultados, cuando uno quiere ser más productivo, cuando uno quiere resaltar delante de otras empresas que están en tu mismo sector? ¿A quién vas? Vas a tu equipo, vas a las personas que están ahí en tu organización, te conocen, tienen el conocimiento, se han reclutado, digamos, porque tienen el talento correcto, pero resulta que el clima les obliga a mantener el silencio o a no aportar esos enormes conocimientos que pueden tener a favor de la misma empresa. Ahora, ¿cómo afecta el servicio al cliente? ¡Wow! Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el servicio al cliente produce dinero. Si el cliente está bien atendido, si el cliente tiene todo lo necesario, si la plantilla de colaboradores empieza a encontrar soluciones que mejoren, que hagan más rápido el servicio, que se entreguen mejor los productos, entonces la productividad crece y uno tiene más negocios. 35% es la afectación general que podría solamente afectar a servicio al cliente. Ahora, vámonos también al tema que nos compete, en el tema laboral, ¿no? Según un estudio de Takeoff, que lo hicieron desde 2013 hasta 2020, el 23% de la rotación laboral está siendo afectado de la siguiente manera. Uno, por el ambiente laboral mismo, ¿no? Dos, por falta de estrategias de integración de los nuevos colaboradores o de colaboradores que vienen de otras sucursales, que pueden ser fuera de la región o fuera de la ciudad donde se encuentra su empresa. La expectativa de promoción, el no tener un colaborador claro que puede crecer, que puede desarrollarse, que puede tener más conocimiento, que sus habilidades hoy son unas, pero van a crecer, pues entonces eso es uno de los causales. Y por último, el equilibrio de la vida personal y el equilibrio de la vida, Ah, obviamente, profesional. Yo he estado, Maura, en algunos lugares en donde me han dicho, Lázaro, espérame, espérame.
son las 5 de la tarde, no puedo salir a esta hora. Si no, el jefe ve eso mal. Entonces yo tengo que salir a las 5:30, como mínimo, porque el jefe dice que los que aportan más y están más tiempo en el trabajo son más productivos. Y resulta que eso afecta a algo que estoy estudiando, que se llama presentismo. O sea, Sí, yo estoy en el puesto laboral, pero pero no estoy realmente no haciendo nada estoy. productivo. Así es, totalmente de acuerdo. Bienvenida, Maura, qué gusto. Gracias. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Mucho gusto, ¿verdad? Gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar acá y poder compartir lo que yo he aprendido en el transcurso de mi experiencia y lo que se ve, ¿verdad? En la realidad de las organizaciones hoy día. Igual pues son espacios que también nos ayudan a aprender. Todos los días aprendemos algo diferente, así que pues espero que podamos hoy compartir información que sea de utilidad al llevarla a la práctica en las organizaciones para quienes estén presentes y sean representantes, ¿verdad? De organizaciones como tal. Mira, el tema del clima laboral realmente es muy importante en una organización. Las estadísticas que acabas de compartir, que tomé nota de algunas de ellas acá, son datos relevantes que te hacen ver que realmente tiene un valor y tiene un peso y ese peso cada día va a incrementar, ¿verdad? No, o sea, esa es una estadística que podemos tener en la actualidad. Sin embargo, esos números van a variar en el futuro y van a variar con una tendencia hacia el incremento, no al contrario, porque el clima laboral de una organización es lo que te determina muchas cosas. O sea, hay factores que están estrechamente relacionados y si te fijas son factores que afectan directamente la rentabilidad de una compañía, para un ejemplo. O bien, si no lo traducimos a una organización cuyo objetivo es generar una rentabilidad, pero tenemos organizaciones que también desarrollan proyectos, que tienen otro tipo de metas que no necesariamente tal vez es generar una rentabilidad, pero sí otro tipo de objetivos, pero igual el cumplimiento de sus proyectos o los indicadores que deban ellos de reportar están ligados también a la productividad y la productividad sí está directamente enlazada con el ambiente laboral en el que nos desenvolvemos. Entonces, hoy día, al conocer esta información o el darte cuenta de la importancia que tienen muchas compañías que se están moviendo al ritmo en el que el mundo se está moviendo, sí se preocupan por hacer cambios en sus organizaciones, ¿verdad? Sí se preocupan por entender todo este tema, entender qué es lo que implica mejorar el ambiente laboral, qué acciones se deben de tomar para mejorar el ambiente laboral y la ejecutan, porque ¿qué es lo que sucede? Em, Lógicamente, al ver que tus resultados están directamente impactados por el ambiente y la cultura que vos tenés en tu organización, pues si realmente querés crecer, si querés, o sea, si tenés una visión clara de lo que querés lograr, este debe ser uno de los elementos que compone tu visión. Entonces, ¿qué es lo primero? Mira, cuando nosotros tenemos una compañía que quiere enrumbarse a cuidar el ambiente laboral, o sea, su clima laboral como tal, creo que se trabaja en primer punto desde la alta gerencia. Si la alta gerencia no es consciente de que se debe de hacer este tipo de mejoras, pues no funciona. O sea, si no tenés el compromiso de los líderes de la organización, si vos no tenés a los líderes claros de qué es lo que se debe de hacer o qué actividades se deben de implementar para mejorar el ambiente laboral, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Así que todo empieza de la cabeza. Es importante entender en qué nivel o en qué punto estamos. Si tenés actividades que ya vienen y si van en pro de ir mejorando el ambiente laboral o si definitivamente tenemos compañías que realmente no tienen este tipo de actividades, no tienen este tipo de cultura, pero que sí tienen la voluntad y el interés de hacerlo. Entonces, partimos de dónde estamos. Es importante entender si la compañía tiene una cultura organizacional bien definida, es importante entender si tienes una misión establecida, si tienes una visión establecida, si tienes valores organizacionales establecidos, porque cuando ya los tenés, realmente lo que tenés que hacer es trabajar en función de que eso se cumpla. Si no los tenés, lo primero que hay que hacer es establecerlos. Definir, ¿verdad? En tu estrategia tiene que estar también el tema del clima laboral y cómo lo vamos a desarrollar o cómo lo vas a trabajar. Es importante, que te digo, uno de los puntos que más se refleja
como una oportunidad de mejora. Cuando haces una evaluación de clima laboral es el reconocimiento, es si las personas se sienten o no importantes para la compañía, es me siento reconocido por mi líder o siento un interés genuino de mi jefe hacia mí como persona más allá de lo que yo pueda brindar como colaborador. Entonces, y cuando hablo del interés genuino, me refiero por ejemplo, si realmente nosotros o los líderes de las organizaciones podemos entender que más allá de un trabajador, de un colaborador, como le llamamos hoy día en las organizaciones, es una persona, ¿verdad? Es una persona que tiene un contexto familiar, es una persona que tiene problemas, así como la mayoría, ¿verdad? O sea, como parte de la vida. Y cuando sí hay una empatía de parte de los líderes de la organización hacia los colaboradores, pues se siente y se siente cuando es genuino y cuando no es genuino. Ujú. ¿Ya? Entonces, hoy día en las encuestas de clima, típicamente te vas a encontrar este tipo de preguntas ligadas al reconocimiento, ligadas a cómo se siente la gente en la organización, cómo se siente con sus compañeros, cómo se siente con su jefe, si tiene todas las herramientas de trabajo que necesita, si se promueven espacios de participación, si recibís algún tipo de reconocimiento. Y cuando hablamos de reconocimiento, fíjate que hay un tema ahí que lo mencionabas al inicio. Cuando hablamos de clima laboral, muchas veces creemos de que tenemos que hacer grandes inversiones para poder promover un clima laboral sano. Realmente no es así. Mira, el hecho de que recibas un incentivo económico, el efecto de la motivación de un incentivo económico no es tan duradero como el efecto de un incentivo que no es económico, sino que va más a reconocer tu valor como colaborador, tu valor hacia la contribución que le brindas a la organización o a la compañía, y eso te va generando compromiso, te va generando sentido de pertenencia, te va generando lealtad del colaborador hacia la compañía y lógicamente las cosas mejoran. Entonces, es toda una cadena, ¿verdad? Que se compone de varios eslabones, pero que cuando ya empezás a trabajar en eso y empezás a ver los resultados, realmente se disfruta y es bonito ver cómo la gente se va metiendo en el rollo y el hecho de sentirse reconocidos, de sentirse apreciados, valorados e importantes para la organización, te impacta los resultados positivamente por muchas crisis que puedas tener. Buenísimo, excelente. Oye, Sí. pero ¿qué podríamos recomendarle? Por ejemplo, aquí hay personas que están al frente de recursos humanos, al frente, digamos, de los departamentos de selección o personas que realmente están detrás de verificar que el clima sea el correcto. Ujú. ¿Cómo llegar a presentar un proyecto de estos y decir, bueno, no sé, a la junta directiva, al gerente general, qué sé yo, decir, hey, tenemos un clima laboral que no es malo, pero realmente debemos de mejorarlo y debemos de hacerlo ahora? ¿Qué sucedió en 2019, en 2020 y una parte de 2018? Pues obviamente la gente cambió el lugar donde está trabajando. Ahora muchos estamos trabajando desde casa y la compañía sigue abierta en el lugar físico, pero obviamente mucha de la plantilla está fuera. Entonces, si era un Sí, desafío, si era un tema, cuando los tenías a todos dentro del mismo techo, ¿qué podemos hacer ahora cuando es una parte imprescindible que no puede salir de la oficina, que está con su tapabocas y una serie de recomendaciones, otra allá en su casa o en otros lugares? Y bueno, llegamos donde la misma junta directiva y nos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eso no nos va a ayudar mucho. Y lo que me estás pidiendo es que tomemos parte del presupuesto que es para venta, para mejora de tecnología, para comprar un camión, para comprar, no sé, 2 vehículos adicionales y que obviamente facilitemos la vida del cliente. Pero también el cliente es afectado con una cultura porque quien es atendido o quien atiende al cliente, pues obviamente es alguien de la plantilla, es un colaborador. Y si ese exacto. colaborador no tiene todas las armas encima y no está empoderado y no está creyendo que esa empresa también él tiene pertenencia con esa empresa, o sea, no es el dueño, no es socio, pero hay un sentido de pertenencia muy fuerte. Oye, yo represento, soy un embajador de esa compañía. Y ese Así embajador es. no tiene bandera, no tiene nada. Entonces, al No, final del día, se te cae. O sea, a ver, el punto es cómo yo puedo presentar de una manera que a lo mejor no me vayan
a ponchar las llantas tan pronto, por lo menos que me den la oportunidad de presentar el proyecto. Y mira, estos datos son interesantes. 35% podría estar perdiendo hoy porque tu equipo de servicio al cliente no siente el empoderamiento necesario. No siente que esas cuatro paredes, aunque sean en su casa, eh, les está ayudando. Ellos están haciendo un trabajo que verdaderamente se sienten bien y llenan la boca de la compañía y dicen, yo trabajo en tal lugar y me siento orgulloso por eso. Sino más bien dicen, bueno, oye, y no hay eh, anuncios de empleo en tu empresa, no hay espacio en tu empresa. Sí, Entonces hay una gran diferencia entre sí. tener la izquierda y la derecha. ¿Qué nos podría sugerir, Maura Ligia? Sí, mira, fíjate que tocaste varios puntos ahí, que vamos que quiero tocarlos de manera separada. Fíjate que realmente los colaboradores son son los voceros de la marca de la empresa. O sea, cada uno de nosotros se crea una marca personal y realmente yo he tenido la oportunidad de ver ambas caras, ¿verdad? Cuando un colaborador realmente está en un trabajo por necesidad, porque es lo único que tiene, porque no tiene, como dicen un dicho popular acá en Nicaragua, otro palo en que ahorcarse, ¿verdad? Entonces, lógicamente lo que él va a transmitir a sus clientes y a todas las personas con quien tenga contacto es ese espíritu. O sea, ese es el mensaje. Yo he ido a lugares, fíjate, y me da tristeza, te lo digo. He ido a lugares donde vos escuchás a los colaboradores hablar mal de su empresa y he ido en calidad de cliente. Entonces, ¿qué imagen te haces vos como cliente cuando ves que la persona que te atiende te habla mal de la empresa o te piden trabajo, como decís vos? ¿Verdad? Ya desde que te piden trabajo te das cuenta de que algo no está bien. Y, y fíjense que no necesariamente tiene que ver con un tema económico, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con un tema de salario. Lógicamente, el salario es algo que mueve a la gente y que motiva el cambio en ocasiones. Sin embargo, los estudios que se han realizado al día de hoy en temas de rotación de personal demuestran que la gente que renuncia a una compañía no renuncia a la compañía, renuncia a su jefe. ¿Verdad? Entonces, son temas que nosotros debemos de ir analizando. Mira, ¿cómo podemos presentar una, una propuesta de mejora o de la importancia, destacar la importancia ante una junta directiva o ante la alta gerencia de una organización para enfocar tiempo y recursos en clima laboral? Todo lo que se mide, lo que no se mide no se mejora. Entonces, cuando vos empezás como gestor de recursos humanos a presentar indicadores que demuestran el impacto que estás teniendo a causa de un clima laboral que no es sano, ahí tenés, creo que esa es la mejor bandera para ir y presentar. Lo que no se mide no se mejora. Y nosotros, el rol de recursos humanos hoy día ya no es un rol transaccional. Anteriormente, el rol de recursos humanos se veía como planillero, ¿verdad? O sea, recursos humanos eran temas de planilla, eran temas que estaban meramente ligados a administración de personal. Hoy no, hoy se habla de gestión de talento y lógicamente cuando nosotros tenemos indicadores de gestión y los vas midiendo y vas viendo tu resultado y vas determinando qué impacto tiene X o Y situación, entonces esa es tu mejor carta para ir y presentar una propuesta de mejora que lógicamente debe ir enfocada al indicador que más te esté golpeando. Por ejemplo, un buen punto es el índice de rotación de personal. Vos tenés que medir tu índice de rotación de personal, tenés que medir tu índice de ausentismo. Depende, o sea, porque cada empresa o cada compañía, de acuerdo a sus necesidades, establece qué indicadores quiere medir. Y ese es uno de los más representativos. ¿Por qué? Porque el costo de rotación, si bien nosotros no lo vemos, es altísimo, ¿verdad? Y en algún momento, quien no lo ha hecho, es importante que se tome el tiempo y que haga un costeo de cuánto vale la rotación de personal. Y se van a dar cuenta de que la cantidad de recursos que se pierden con una persona que se va es impresionante y eso afecta directamente la productividad. Entonces, cuando vos empezás a tener una claridad de los indicadores y de la afectación que tenés a causa de un clima laboral
no adecuado, de un clima no sano, entonces esa es la mejor carta de presentación. Y lógicamente las propuestas que debas estructurar deben ir enfocadas en atacar la causa raíz de esos problemas. No es como querer cambiar de un día para otro, pasar y hacer planes que son muy ambiciosos porque también o sea, no son factibles. Tenés que ir trabajando en base a lo que vas detectando que debes de mejorar. Entonces, si tenés un tema de rotación, es importante quien no lo haga, implementar encuestas de salida o entrevistas de salida que se hacen con los colaboradores que renuncian. ¿Por qué razón? Porque ahí vos obtenés elementos de las razones por las cuales la gente se está yendo y eso te da acciones para poder plantear planes de mejora. Y, ¿qué te digo? Las mismas encuestas de clima laboral te dan también insumos para poder proponer acciones de mejora o planes de acción que vayan enfocados a mejorar el ambiente laboral. Entonces son como varios puntos, ¿verdad? Y te voy a decir que uno de los principales enfoques debe de ser siempre fortalecer en primera instancia el liderazgo. Si vos fortaleces el liderazgo de las personas representativas en la organización, o sea, personas que desempeñan un rol de líder, creo que es como el punto primordial porque ellos son quienes administran al talento de la organización y toda falla que hay en el ambiente laboral se deriva directamente de los líderes en primera instancia. Claro, una de las cosas que yo he percibido, por ejemplo, en el departamento de reclutamiento y selección de muchas empresas es, eh, hay un esfuerzo, hay un proceso, digamos, que varía en cada uno, pero el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Conseguir al mejor Ujú, talento disponible para agregarlo a la plantilla. exacto. Excelente. Entonces, uno utiliza, no sé, tecnología o las técnicas tradicionales que cada empresa usa, invierte mucho tiempo, esfuerzo, recursos. De hecho, nosotros hemos recomendado ya en varios webinars y en algunos artículos que tenemos ahora mismo en línea que el usar pruebas psicométricas es muy importante, por ejemplo, para entender qué es lo que mueve a las personas que estás analizando. Ese Así tema de es. promoción, de entender, digamos, si en algún momento ellos empezaron en un puesto básico, pero van a empezar a subir, van a empezar a ser promovidos, por ejemplo, la empresa va a invertir, por ejemplo, algo en educación con ellos y los va a poner en una mejor posición para el futuro. Todo eso es importante, pero ¿cómo hacer para que nosotros entendamos qué mueve a cada una de las personas? Entendiendo que hay empresas que tienen 5 colaboradores y hay empresas que tienen 10.000 colaboradores. Una cosa fantástica, ¿no? Así Entonces, es. estas pruebas psicométricas te sirven obviamente para entender a profundidad qué es lo que qué es lo que podrías hacer si hay promoción, si hay una mejora, digamos, en algún aspecto tecnológico, si el jefe se baja de la oficina, por ejemplo, y habla con su equipo y habla con el departamento de recursos humanos o con contabilidad y le dice, eh, muchachos, lo estamos haciendo muy bien, gracias por ese esfuerzo. Oye, yo he estado en compañías en donde el gerente general anda paseándose un porcentaje de tiempo efectivo, digamos, de su día solamente para saludar, para ver quiénes están animados, entender dónde están los problemas y de repente le pregunta a la persona de limpieza, óigame señora, ¿usted ha visto alguna posibilidad que podamos mejorar algo en esta compañía? Y entonces cuando yo veo eso digo, wow, este líder, yo quiero estar cerca de ese líder. Así es. Pero también he estado en compañías en donde el jefe entra por una puerta, nadie lo ve, solo se ve el movimiento de su vehículo, digamos, y sabes que ahí está el jefe, entró por un lugar, no habló con nadie, nadie sabe qué está haciendo, pero pasa todo el tiempo disponible, analizando, pensando, y cuando llama a una persona es eh, para comentarle cosas que no son tan positivas, ¿verdad? Digámoslo de esa manera. Sé que cada empresa y de las personas que nos están acompañando a lo mejor nos pueden hacer algunos comentarios. Si, si quisieras participar y yo te pudiera decir a quienes están viendo ahora mismo esto, ¿ustedes conocen alguna empresa donde el jefe entra por una puerta que nadie sabe? Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie lo ve. Si conoces a empresas que están haciendo eso, por favor, poneme el número 1 para entender que estás ahí. Y mientras sucede eso, Maura Ligia, gracias, Carlos. Eh, yo quiero comentarles que ustedes pueden perfectamente hacer preguntas. La idea de traer a Maura Ligia es para tener, gracias
Rodney Lee, espero haber pronunciado bien su nombre. Eh, la idea es que podamos hacer preguntas de cosas que ustedes están viviendo en sus negocios ahora mismo. Oye, ¿cómo hago yo para que este presidente ejecutivo, este director, este gerente, no se vaya por el pasillo escondido, sino que se vaya por el lugar público y Sí. empiece a cambiar eso? Fíjate que era lo que te comentaba ahora, por dónde empieza el proceso de conciencia cuando vos querés hacer cambios en tu clima laboral, ¿verdad? Empieza por los líderes de la organización y esto implica tu alta gerencia, o sea, si tu director, gerente general o como se le llame a la figura más representativa en la organización no está claro de la importancia o consciente de la importancia que esto tiene, pues va a ser mucho más difícil poder implementar una estrategia de cambio. Entonces, fíjate que ahorita que mencionabas eso, es un muy buen ejemplo realmente. Em, Nosotros en la compañía para la cual yo laboro, el director acostumbra, cuando hemos estado en tiempos de oficina, ¿verdad? El director nuestro acostumbra a ir a saludar a la gente a su lugar de trabajo. En una ocasión, por alguna razón, dejó de hacerlo, pero creo que fue un día específico por alguna reunión o algo en la que entró apurado y ya la gente no me vino a saludar, hoy no vino, pasó por aquí. Entonces, pero ahí te das cuenta de que realmente sí genera una importancia. Y fíjate que esa es una forma de reconocimiento, porque es como la máxima figura en la organización y el hecho de que vaya y se tome el tiempo para ir a saludar a los colaboradores, entonces eso les da a ellos el hecho de sentirse importantes. O sea, el hecho de sentirse es una forma de reconocimiento, de hecho. Entonces, fíjate que vos ahí tenés la oportunidad de ver la diferencia y también existen, si te fijas, varios de nuestros panelistas contestaron con la opción número uno, o sea que sí conocen personas que realmente no se toman el tiempo para ir, tomar y saludar a la gente. Y te digo que, eh, ¿cómo explicarlo? Cuando un líder de la organización no tiene esa facilidad para poder compenetrarse con la gente, para bajar y poder conversar con ellos, realmente pierde insumos muy importantes, fíjate, porque según las estadísticas igual está comprobado de que, no es que está comprobado, realmente el deber ser de un líder es que el 80% del tiempo él lo dedique a la gente y el 20% a las demás actividades. ¿Por qué? Porque un líder tiene una estructura de soporte, que es una estructura de apoyo, cada quien tiene una responsabilidad definida y cada quien se dedica dentro de su tramo de control a poder liderar la parte que le toca. Entonces, todos los líderes o toda persona que tiene una posición de liderazgo debe de tener un alto porcentaje de su tiempo que esté específicamente enfocado en ir y compartir con la gente. ¿Por qué? Porque a través de esa interacción vos obtenés cualquier cantidad de elementos que te pueden enriquecer una cultura o un ambiente laboral y podés aprender y escuchar de los colaboradores, que son quienes están en el día a día, elementos o herramientas que te van a brindar a vos datos para poder hacer un cambio y mejorar estrategia en todo, ¿verdad? En todos los procesos, inclusive porque cuando un líder de organización va y se relaciona con la gente, se relaciona con los colaboradores, lo escucha, escucha las recomendaciones que tienen ellos, cómo están, qué ven en la empresa, qué ven en la calle con los clientes, o sea, es todo el panorama, ¿verdad? Entonces, obtenés una riqueza de información increíble que la podés canalizar súper bien para poder hacer cambios positivos en la organización. Pero si eso no ocurre, existe, fíjate, y en muchas de nuestras culturas todavía existe el tema de fundamentar liderazgos basados en el temor. Que porque es el jefe, tengámosle miedo, no nos podemos acercar, es intocable, o sea, es una persona con la que no puedes hablar, es inaccesible. Esos no son liderazgos sostenibles, o sea, pueden permanecer cierto tiempo, sin embargo, no son liderazgos sostenibles y en algún momento van a causar un perjuicio a la organización para la cual estas personas se desempeñan. Y el tema es que cuando son empresas familiares es un poco más complejo, ¿verdad? Porque en empresas familiares son gobiernos familiares y ahí hacer cambios es un poco más difícil. Sin embargo, son empresas que si no hacen cambios están destinadas al fracaso en algún momento. O sea, sus niveles de productividad son muy bajos, sus costos se van a ver muy alterados realmente y tal vez no son conscientes de la importancia,
pero sí afecta muchísimo. Y yo por eso te digo, fíjate, cuando vi realmente que el porcentaje es 20%, ahorita es un porcentaje alto, pero ese porcentaje en el futuro va a ser mucho mayor, porque hoy día el auge que está tomando este tema es impresionante. ¿Por qué? Porque se ve la importancia. Hoy día, inclusive, fíjate que cuando hablabas de los temas de reclutamiento y esto, fíjate que hoy día, anteriormente se le dedicaba mucha importancia y se le daba mucha más importancia a la inteligencia intelectual, ¿verdad? Hoy día está comprobado que todos los seres humanos que existen 12 tipos de inteligencia y todos tenemos más de una. Entonces, es importante siempre valorar y revisar cuáles son las que tenemos. Sin embargo, es imprescindible que un líder tenga inteligencia emocional y que su EQ sea más alto que su IQ. Y la inteligencia intelectual sí es importante, sin embargo, hoy día no es el factor de éxito que se resalta en primer lugar. Realmente puedes tener a una persona que sea muy brillante intelectualmente, sin embargo, si no tiene la facilidad de poder relacionarse con la gente, si no es empático, si no tiene inteligencia emocional, no evoluciona. No evoluciona y su organización o las organizaciones que lideren tampoco van a evolucionar. Entonces hoy día en compañías, sobre todo en las multinacionales, cuando se detecta este tipo de comportamientos en sus líderes, normalmente ellos toman acciones. Son compañías que normalmente ya están bien estructuradas, tienen sistemas de línea de denuncia, ¿verdad? Para que se reporten los posibles abusos de poder que se pudieran presentar en una compañía, entre otros temas más. Entonces, realmente, como te digo, son temas que hoy día están tomando una representatividad bastante alta, que antes no eran tan importantes, sin embargo, hoy día lo son y van a ser mucho más importantes a futuro. Efectivamente. Sí. Fíjate que por aquí Oscar Leiva nos está haciendo una pregunta y un comentario. Ujú. Dice Oscar, ¿y si el gerente general no vive en el país, sino en otro? ¿A quién le correspondería, dice, la función de liderazgo, de comunicación con el personal? Y adicionalmente dice que el gerente de producción es un poco celoso con este tema, ¿no? Y no le gusta que otra persona se inmiscuya en sus temas. Yo, antes de darte la palabra, voy a hacer un comentario y de lo que estamos viviendo hoy, pues. Busqueros es una empresa 100% virtual. Estamos en línea. Estamos en varios países, España, República Dominicana, en Estados Unidos, en Nicaragua. Entonces, en Perú hay varios equipos que están dispersos en diferentes países, diferentes nacionalidades, diferente de todo. Pero nuestro director general tiene una diferencia horaria muy fuerte porque él está en España y el resto estamos de cierta forma en Latinoamérica y honestamente no ha delegado ese tema. O sea, el hecho de que él vive en otra zona horaria que esté súper Sí, lejos no significa que no estemos tan cerca porque ahora, hey, si uno necesita algo, le escribe y él hace el tiempo necesario para su equipo. Entonces, es así una es. cosa que tal vez las empresas tradicionales, digamos, que se formaron hace unos años y demás, tal vez eso lo ven un poco alejado, ¿no? En el caso de nosotros no hay celos porque obviamente todos estamos claros de qué función tenemos y a veces algunos tenemos más de una sola función y obviamente esa es la dinámica que está. O sea, Así todos es. queremos empujar el barco en la misma dirección y obviamente queremos ser productivos de la mejor manera posible. Ahora, en el caso de Oscar, ¿qué podríamos recomendarle con este tema de que pues su jefe vive en otro país, no lo ha delegado y la persona que tiene al frente pues se le complica la cosa? Sí, creo que acá es importante, hoy día realmente el hecho de estar físicamente en un lugar no es la clave de todo, ¿verdad? Lo hemos demostrado desde que entramos a modalidades de trabajo virtuales obligados por el tema de la pandemia. Creo que eso más bien nos lo vino a acelerar porque hay países en los que ya funciona de esa manera sin problema. Entonces, realmente el hecho de que la figura de la gerencia general no esté ubicada físicamente en una localidad, em, él puede, así como el ejemplo que vos colocás, tener los espacios y debe de tenerlos, los espacios para poder brindar atención a toda su gente de las localidades donde estén ubicados,
pero para poder brindarles el espacio que necesitan, ya sea para hacer reuniones virtuales. Ahora pues hay tantos medios que hacen posible la comunicación y tal vez no estemos de forma presencial, sin embargo tenemos cámaras, tenemos micrófonos, así como estamos ahorita, ¿verdad? Que hemos personas conectadas desde diferentes lugares y sin embargo acá estamos conversando. Entonces, realmente no necesariamente debe estar física la persona en un lugar para poder hacer una gestión de liderazgo que vaya enfocada en promover un buen ambiente. Creo que en este caso habría que entender qué diferencia hay entre el rol de una persona y la persona que en este caso menciona él que es un poco celoso o tal vez territorial, podría ser la palabra, ¿verdad? Porque si la otra persona a quien él refiere en su pregunta es el gerente general, entendería yo que es el máximo líder de la organización. Entonces, creo que al final, si se tiene una claridad de los roles de cada quien, de las responsabilidades de cada quien y hasta dónde llega el tramo de control de uno y del otro, creo que facilitaría mucho las cosas. El tema es que cuando surgen confusiones y no hay roles claros, tienden a presentarse este tipo de situaciones. Tal vez ahí sí sería importante tener un poco más de contexto, pero entiendo que estamos en un ambiente público y sería un poco más complejo, ¿verdad? Para poder brindarle alguna recomendación más acertada. Pero si pudiera contactarme luego para verlo en corto, ¿verdad? Y poderle brindar una recomendación más enfocada, más puntual. Ujú. Efectivamente. De hecho, no podemos cambiar a las demás personas. Así es, Solamente podemos cambiar lo que nosotros creemos y podemos hacer. Entonces, yo así lo es. que sugeriría es, oye, hacer el mejor trabajo, aprovechar el tiempo de la mejor manera, porque las personas que son así normalmente crecen. Ujú. Hay personas, yo te quiero contar algo rapidísimo, Maura. Una vez estaba en el occidente del país donde, bueno, yo vivo en Nicaragua, entonces pues, hay varias nacionalidades en este webinar y en Facebook otras. En el occidente del país yo trabajaba en proyectos un tiempo y básicamente llegaba a comprar algo en un automarket, ¿no? En una de esas tiendas de conveniencia. Había una persona que hacía mi día espectacular, porque desde que entraba, y habían otras tiendas de conveniencia en los alrededores, desde que entraba, me hablaba directamente a mí, al igual que a todas las personas que entraban, pero era un mensaje bien interesante. Te saludaba, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Se bajaba del counter y decía, usted lo veo muy pensativo, le puedo hacer una recomendación. Y entonces yo pensaba, esta persona era una chica, va a llegar rapidísimo, o sea, va a crecer rápido. Yo pensaba que ahí, en ese lugar, pero resulta que a los 2 meses que regresé, digamos, a esa zona, ya no estaba la chica. Y entonces yo dije, bueno, voy a preguntar qué fue lo que pasó. Y no sé si es el responsable, la persona que estaba a cargo de la tienda de conveniencia me dice, no, fíjese que duró 3 semanas aquí porque le hicieron tantas ofertas de empleo que Eso me decidió irse imaginé. por una de ellas. Y Sí, entonces vino alguien y dijo, no, 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 se la llevó. ¿cuánto querés? Y es Sí, más, deja ya esto, no lo hizo así, ¿verdad? Pero así le ofrecieron, deja ya esto y te venís a trabajar conmigo. Entonces, ¿cuál es el tema? Si no puedes crecer en esa empresa, yo estoy 100% seguro que vas a crecer en otra. Pero tu esfuerzo, tu visión debe ser crecer, ayudar. Lo que alguien no está haciendo, pudieras hacerlo. Oye, en tu grupo no sos el líder, pero todos somos líderes. Todos podemos ser líderes. Y cuando empezás a tomar esa forma de vivir el día a día en tu negocio, en el negocio en el que estás trabajando, alguien lo nota. Y en ese momento empiezan las oportunidades y puedes crecer. así es. Así es. Por eso es que realmente como parte de la cultura de las organizaciones, el crecer por meritocracia deberíamos de promoverlo de la misma organización, porque si no lo vemos nosotros, las personas fuera sí lo van a ver. Y es ahí donde te roban el talento y te lo roban literalmente, ¿verdad? Entonces, ahí donde también se deben de enfocar parte de la estrategia de retención que puedes hacer con tu personal es eso, promover el crecimiento, pero el crecimiento por mérito, ¿verdad? Y el crecimiento por mérito es el que la gente se gana con el resultado de su trabajo.
Entonces, efectivamente. sí, así es. Y te roban a la gente. O sea, sí, eso que pasó con esta chica cuando contaste el ejemplo, eso fue lo primero que se vino a mi mente. Se la llevaron, ¿verdad? Si ya no estaba, fue porque se la llevó alguien que vio su potencial y hasta dónde podía, normalmente personas que tienen mucha visión, ¿verdad? Vio su potencial y no dudó en llevársela, pues sabía que le iba a ir bien con ella. Efectivamente. Oscar Sí, dice, dieron en el clavo, dice, creo que no está bien definido cuáles son los roles de cada los quien. roles. Es Entonces, una así confusión es. de roles. Ujú. Ahora, recursos humanos tiene un tema muy importante en este tema, en este asunto. Y por aquí Kendi nos estaba comentando, hola Kendi, qué gusto de saludarte. Dice, en una empresa familiar, ¿cómo concientizar a la alta gerencia de la importancia de prestar la atención al clima organizacional, dice, e invertir estratégicamente para mejorarlo y fortalecerlo? Obviamente, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada Así es. líder tiene su tema y cuando es una empresa familiar, así como comentabas, Maura, pues a veces son como un poquito más duros, Son más resistentes a son veces. más resistentes. Sí. ¿Qué podemos hacer? Fíjate que lo que les comentaba, ¿verdad? La mejor manera de convencer a la gente es con números, porque también ellos son numéricos. O sea, así como van y piensan incremento en ventas, incremento en rentabilidad, disminución de gastos, etcétera, entonces presentemos indicadores. Tenemos nosotros que tener una gestión basada en indicadores, o sea, que los indicadores sean nuestros mejores aliados en este caso, porque son los que te dicen realmente o sea, cómo están tus números. Y, por ejemplo, lo que les comentaba, miren, medir la rotación de personal, el impacto de la rotación de personal, lo que cuesta la rotación de personal es un platal. O sea, son cantidades de dinero que no nos imaginamos cuando venimos y nos dedicamos a hacer el estudio tal cual y le ponemos valor a cada una de las actividades que intervienen en el proceso para poder contratar a una persona, más la pérdida de la persona que se fue, la curva de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros le ponemos un valor a todo eso y vamos y presentamos los datos, eh, eso es un punto a nuestro favor, es algo que ayuda muchas veces. Y también eso va haciendo ver a recursos humanos como lo que es un socio estratégico de la organización, no alguien que está meramente para llevar a cabo una transacción. Realmente hoy día el rol de recursos humanos es un rol de aliado estratégico de la alta gerencia, de ya sea director o gerente general. Una pregunta, Maureligia. Ujú. En tu experiencia, digamos, ¿has visto, digamos, por ejemplo, es lo que yo estoy tratando de ver ahora? El Departamento de Recursos Humanos ahora necesita eh, datos estadísticos, necesita procesar información, precisamente porque antes contratabas, no sé, a un analista en el área de ventas y ese analista se dedicaba a ver los números y una serie de cosas, pero se veía de la puerta hacia afuera, ¿no? Para los clientes, para la logística, para recursos en ese sentido. Sí, Pero obviamente no se estaba apuntando hacia adentro. Dos cosas que yo he visto es que con esta nueva realidad que vivimos ahora, y que en lo personal creo que vamos a estar un tiempo más así, dos cosas es lo que yo he visto. Uno, las empresas pueden ser muy eficientes y pueden tener productos y servicios disponibles, pero si no hay gente que las compre, pues obviamente su producto y su servicio no va para ningún lado. Entonces, a mí me encanta la automatización y me encanta la digitalización, sí. pero obviamente cuando empoderan al ser humano, ¿no? Ujú. Entonces, en este particular, siento que por ahí vamos bien. Ahora, ¿qué sucede cuando no estás poniendo atención, no estamos poniendo atención a tu equipo, a tu ejército, digamos, si lo querés ver de esa manera, a las personas que te van a ayudar? Y eso obviamente te obliga como líder a estar metido en tu empresa porque no tenés tiempo para nada. Porque al final estás cuidando los centavos, estás cuidando que la gente llegue, estás cuidando que la gente no se lleve cosas, estás cuidando que terminen los trabajos pendientes, los informes y demás, y entonces se te va en microgerencias. Y no realmente estás empoderando a líderes en diferentes lugares que logren hacer eso, te quedes solamente con la parte macro, con la parte cómo hacer crecer el negocio, cómo unificar, digamos, en dónde estamos, qué otro país necesitamos abrir, qué otra sucursal deberíamos de invertir, apalanquémonos de alguna forma. Sí, quiero crecer en vehículos, pero ¿cómo hago para reducir los gastos, reducir las pérdidas, Sí. reducir todo aquello que no tengo contabilizado? ¿Cómo pudiéramos hacer esto desde la perspectiva de recursos humanos? Si existe algo que pudiéramos hacer.
Sí, mira, realmente hoy día parte de la gestión de los líderes es gerenciar realmente, gerenciar lo que está en tu tramo de control. Pero cuando nos dedicamos a microgerenciar, realmente perdemos mucho tiempo y nos desgastamos en actividades que son operativas, que son actividades que puede realizar alguien de tu equipo. Entonces ya desde ahí perdés tiempo y perdés recursos, ¿verdad? Realmente el hecho de parte de las cosas que como líder nosotros podemos hacer es empoderar a nuestra gente, es empoderar a nuestros equipos, es brindarles la confianza. Cuando vos empoderas a una persona positivamente, ¿verdad? Y le delegas funciones, y delegar no es simplemente delegar y hay que se haga, ¿verdad? No, es delegar y dar seguimiento a que, o por lo menos velar a que se cumpla. Pero cuando vos delegas actividades, tenés tiempo de poder enfocarte en las cosas que realmente son más enfocadas a la estrategia desde el punto que está en tu control. Pero cuando microgerencias, primero que el mensaje que mandas es que no confías en las personas que trabajan con vos. Segundo, como que no, o sea, que no son capaces de hacerlo, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, te llenas de trabajo operativo y no avanzás. O sea, no avanzás y no cumplís y empezás a dejar de cumplir con los roles que son realmente importantes desde el punto de vista de tu gestión. Ahora, el tema de las mediciones hoy día es muy importante. Todas las áreas tienen sus indicadores. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, los números hablan, o sea, y lo que se mide es lo que vas a poder, es sobre lo que vos vas a poder tener un control. Lo que vos no medís no lo vas a poder mejorar, porque si no te das cuenta que está fallando en algo, no, o sea, no detectas en qué se te están yendo los recursos, no detectas en qué se te está perdiendo la plata, en qué se está perdiendo todo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos hoy día? Establecer cuáles son los indicadores que me van a ayudar a mí o que me van a hablar a mí de cómo está la organización, y sobre eso nosotros tomamos acciones, ¿verdad? Indicadores, como te decía, depende de lo que la organización realmente quiera medir, depende del enfoque de la organización también, en base a ello y del enfoque estratégico también. Recuerden que la estrategia de recursos humanos debe estar alineada sí o sí a la estrategia de la organización, no son independientes. De hecho, una vez que la estrategia de la organización está definida, entonces ya nosotros vemos cómo nuestro rol está casado con esa estrategia y en función de eso vamos. Entonces, partimos de que debemos de tener claros todos cuál es el rumbo que llevamos y hacia dónde vamos. Y de ahí se deriva todo lo demás. Buenísimo, buenísimo. Ya estamos en la recta final y quiero recordarles que si ustedes tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora mismo. Esto es muy importante precisamente para que ustedes, estamos en el cierre del año. En este momento es cuando estamos viendo presupuesto, en este momento es cuando estamos revisando qué viene y qué no viene para 2022. Y es el momento preciso en donde uno tiene que buscar esos datos y analizarlos y presentarlos de una forma ganadora. Si no, 2022 va a ser muy similar a 2021 y eso no te lo recomiendo. Así Entonces, es, si tu líder hoy pues no tiene el mismo pensar, si recursos humanos, si tu área en general, no necesariamente recursos humanos, porque yo pienso que todas las áreas son muy importantes y deben de comunicarse de la mejor manera posible, encontrar qué mecanismos de innovación se pueden utilizar y obviamente avanzar. Porque si no lo estás haciendo, pues entonces hay un competidor que sí lo va a hacer y entonces hoy vas a perder productividad, vas a perder ventas, vas a perder personas y obviamente esas personas y ese talento se van a ir para el competidor y después va a venir en nuevos productos y servicios que van a ir en tu contra. así es. ¿Cómo podemos transformar? A ver, hablamos del líder, hablamos de los gerentes, pero también cómo hacer a la base de la plantilla, digamos, a la persona que se encarga de la limpieza, a la persona que está al frente con el telemercadeo, por ejemplo. Porque sí hemos hablado de los mandos altos y los mandos medios, pero también la gente que está en los puestos básicos es muy importante. Claro. Oye, no es el gerente el que contesta el teléfono la primera vez. A lo mejor cuando se necesita se escala. Pero ¿cómo logramos nosotros incentivar también a la plantilla, a la base, para que sepan que también las ideas de ellos son importantes? Yo te digo algo, yo me llevé en una empresa donde yo laboré, me llevé la satisfacción de ver cómo eh, la empresa premió ideas que tal vez no eran sofisticadas,
pero que sí eran ideas que podían ahorrar dinero y que podían promover, digamos, varias cosas. Y fueron personas de la plantilla básica, que estaban viendo que había un problema, que el líder de esa unidad de negocios no tenía tiempo para verlo, para trabajar con ella, pero que alguien dijo, oye, ¿y por qué no haces esto? Bla. Y ahí está la llave, ¿no? Y con eso se empezó a trabajar y al final del año, pues fue una de los grupos, porque fueron entre varios, que premiaron. ¿Cómo hacer para que la base también diga, oye, Sí. mis ideas son buenas, yo puedo encontrar soluciones? Y en este momento es importante. Sí, fíjate que es importante abrir espacios de participación. En estos espacios que muchas veces pueden ser a través de concursos, nosotros lo hacemos a través de concursos en la organización. Tenemos un concurso definido como región y fíjate que ha sido súper bueno. Se implementó a partir de este año, en el 2021, en enero, premiando todas las iniciativas que se implementaron en el 2020 y que fueron ideas de productividad. Y solo de Nicaragua salieron 20 proyectos. ¿Verdad? De todas las áreas. Entonces, cuando vos promueves ese tipo de espacios, involucras a la gente, les abrís la puerta para que ellos participen libremente, propongan sus proyectos, porque todos aportan. De una u otra manera, todos aportan desde su posición al logro de los resultados. Entonces, cuando abrís este tipo de espacios, realmente les estás dando a ellos a entender de que son parte de esto, de que son parte del resultado que tiene la organización, sea bueno o no sea tan bueno, ¿verdad? Pero realmente todas las iniciativas se deben de premiar cuando son buenas y cuando abrís este tipo de espacios, pues realmente te ayuda mucho. Em, el hecho de acercarte a la gente, el hecho de reconocerle su valor, el hecho de reconocer sus aportes, el hecho de promover a la gente cuando tenés oportunidades de promoverlos, el hecho de acercarte con ellos, de promover espacios donde también los líderes se reúnan con su gente y participen y hablen y los conozcan, también te ayuda. Fíjate que nosotros tenemos un programa implementado muy bonito que se llama sesiones de café con leche, donde los líderes van y se reúnen con su gente, no para hablar de trabajo, ¿verdad? Sino para hablar de ellos como personas. O sea, que el grupo de personas conozca a su líder y que su líder los conozca a ellos. Entonces ahí te das cuenta de gente que tiene talentos, que tocan instrumentos musicales, actividades que hacen fuera de trabajo y que vos los tenés al lado todos los días y no lo sabes. Entonces, cuando Wow. promueves ese tipo de espacios, vieras que la gente se quedaba impresionada al inicio porque no lo esperaban. Normalmente cuando vas a una sesión, lo que esperas es que vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de esto y no. Cuando ya veían de qué se trataba, pues fue algo que tuvo un impacto muy positivo. Entonces, son iniciativas muy bonitas que las organizaciones realizan, que no se requiere plata para hacerlas, ¿verdad? Ni mayores inversiones que van al reconocimiento directo del colaborador y eso los alimenta, les fomenta el sentido de pertenencia, fomenta su compromiso cuando ellos saben que son temas genuinos, ¿verdad? Y que se le ve como persona más allá de verlo como un medio para lograr algo. Excelente. Bueno, Sí. esperemos que más empresas estén, digamos, muy interesadas en este tema. Oye, Oscar, por aquí está diciendo, dice que ingresó un poquito tarde al chat, pero hay una consulta. Ujú. Tocaron el tema de análisis de clima laboral, dice, por medio de una especie de encuesta De escrita o evaluación. formulario, dice. Ujú. Ajá, por todos los trabajadores de una empresa. Bueno, ¿cómo lo hacen en tu empresa, Maura? Nosotros tenemos una evaluación semestral, ¿verdad? Con un proveedor externo, no es una encuesta que realizamos nosotros porque es parte del manejo de la confidencialidad y de la confiabilidad también. Entonces, nosotros hacemos una evaluación, dos evaluaciones al año. Una al inicio de año, en el mes de enero, que enfoca es como la medición general y hacemos una segunda encuesta en el segundo semestre. Por ahí del mes de julio más o menos. Entonces, posteriormente a la realización de cada encuesta, se hace una revisión de los resultados a nivel global por cada gerencia y por cada líder también de la organización y en base a los resultados se hacen planes de acción a los cuales se les da seguimiento eh,
y en la siguiente encuesta pues igual se le va dando seguimiento al resultado en comparación con el resultado anterior. Entonces cuando vemos puntos donde hay mejoría, excelente, porque se reconocen, y cuando no hay mejoría, pues también se profundiza en las causas raíz de por qué está pasando lo que pudiera estar pasando. Entonces, pero hacer mediciones de clima laboral es de las mejores, es la principal herramienta para poder enterarte de qué es lo que está pasando, pero es importante promover la confiabilidad de la herramienta que se vaya a utilizar, porque los colaboradores deben estar claros de que se deben de sentir en confianza de externar lo que ellos sienten. Excelente. Y tomando eso como un ejemplo, quiero No, el tema recomendarles. aquí, acá Ajá. pregunta que si incluimos temas, dice Candy, que si incluimos temas de salario en las mediciones. Normalmente la pregunta del tema del salario como tal no está incluida. Se habla de condiciones en general, porque en toda encuesta de clima laboral que se pregunta de salario, nunca nadie está conforme con el salario que tiene. Entonces se habla de condiciones en general, ¿verdad? De herramientas de trabajo, si cuento yo con todas las herramientas, y habla de la satisfacción general. Excelente. Gracias, Ujú. Kendi, por esa pregunta. De hecho, lo que he entendido yo es que aunque le incrementes el salario durante Nunca cierto el ser tiempo, humano está contento. siempre queremos más, nunca Sí, es suficiente, pero al final del día, lo importante también no solo es el salario. Sí es importante, obviamente, porque con eso uno paga las cuentas y demás, pero obviamente el sentido de pertenencia es diferente. A la hora de yo tomar la decisión de migrar de una empresa a otra, no solamente es el salario el que se ve. así Oye, es. tu jefe, ¿cómo te trata? ¿Cómo es el ambiente aquí? ¿Tenés camaradería, ayuda? Y una de las preguntas que yo haría, por ejemplo, si estoy buscando trabajo, es ¿cómo está el clima en tu empresa? ¿Voy a llegar a sufrir o voy a llegar o sea, porque una cosa es tener trabajo y otra cosa es crecer durante el trabajo, ¿no? Y eso es un tema absolutamente distinto. El salario es importante, emocional, dice, sí, 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 Francisco. salario emocional, así es. O De hecho, sea, es mucho más importante. ahí está, ¿viste? Estamos Sí, en así es. sintonía. Yo valoro más un tema de a ver, el salario emocional que incrementos en el salario en dinero, por ejemplo. Sí, obviamente en algunos casos siempre es importante un incremento, pero cuando conviene, ¿no? Cuando sabemos que la productividad de la empresa va para adelante, cuando sabemos que no estamos como algunos hoteles y como algunos sectores que están con problemas, pues entonces sí. Pero una de las cosas que yo quiero recomendarte es que hagas una evaluación ahora mismo. Maura Eligia decía, yo lo hago cada 6 meses, ¿no? Perfecto, pero Sí, ellos nosotros lo ya lo hacemos están cada haciendo, 6. Sí, ya así lo es. estás haciendo, es un tema de continuidad. Pero quiero darte una cifra alarmante. Más del 65% de las empresas que tienen de 100 colaboradores hacia abajo han hecho uno en los últimos 5 años. Wow. Obviamente hay otros análisis, hay empresas que nunca en su vida han hecho un análisis de esto, que ni siquiera saben cómo hacerlo. Y entonces yo te quiero recomendar, si nos estás viendo en Facebook, en YouTube o ahora mismo en Zoom, dejé por ahí mi correo, lazaro@busqueros.com, porque precisamente nosotros tenemos una encuesta que te puede servir muy bien para analizar el clima organizacional. Lo trabajamos con Metel, que es un operador regional, bueno, global más bien, y básicamente entendemos que es importante que no lo hagan dentro de la empresa, es importante que alguien afuera de la empresa genere confianza y pueda obviamente sacar todos esos datos para que sean los más realistas posibles. Que no sea que pongan ahí tu nombre, que dice Lázaro. No, no, sencillamente es una persona que va a dar sus comentarios y va a dar la respuesta. Ahora, si sos el líder de un equipo, andate a tomar el cafecito con tu gente. ¿Por qué? Porque en ese cafecito te vas a dar cuenta cómo está la cultura. Yo cuando empecé en algún negocio me acuerdo que tenía esa experiencia, ¿no? Hey, ¿dónde nos tomamos un cafecito entre varios? Y en ese cafecito, contame cómo es la historia aquí en la empresa. Y en 5 minutos te contaban los últimos 5 años de la empresa, qué es lo que había sucedido, cómo haces para conseguir una promoción, a qué hora tenés que irte, a qué hora tenés que entrar, por qué deberías de hacer esto, por qué no deberías de hacer aquello. Y entonces ese análisis es un tema que deberías también de tomar en cuenta. Tómate ese cafecito, esos 5 minutos y vas a saber mucha información. Y
utilizaba un proveedor, que podría ser como Busqueros nosotros, ¿verdad? Para hacer ese análisis y que empeces, así como la empresa donde está Maura, que lo hagan cada 6 meses. ¿Por qué? Porque 6 meses es un rango de tiempo alto, o sea, es bueno, pero es un rango de tiempo óptimo para que pudieras hacer cambios y no hacer eso al final del año cuando ya todo pasó. Así es. Aureligia, tus últimos consejos, se nos fue volando esta Sí. hora, pero yo sé que más adelante vamos a tener mayores oportunidades. Quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo y te doy la oportunidad de darnos nuestros consejos finales. Ok. Sí, solo ya a manera de cierre y haciendo un breve resumen de todo lo que hablamos. Recuerden que para poder tener un clima laboral sano es importante primero entender dónde estamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Hacia dónde queremos llegar? Midamos, medir es de las mejores herramientas que podemos hacer porque es lo que nos va a dar un resultado objetivo y sobre el cual vamos a poder tomar una acción y luego ver en qué vamos a enfocar nuestros esfuerzos y haciéndolo gradualmente, porque no vamos a poder abarcar todo de una sola vez. Entonces veamos dónde están nuestros puntos débiles o nuestras oportunidades de mejora, si están en un tema de reconocimiento, si están en un tema de liderazgo, si es un tema de sentido de pertenencia, si es un tema de que no tenemos roles definidos claramente, si es que nuestros procesos disciplinarios no están bien reglamentados y hay mucha inequidad. O sea, hay N cantidad de situaciones que pueden surgir. Entonces, creo que lo importante es entender dónde estamos, definir hacia dónde vamos, midamos lo que podamos medir, presentemos números e indicadores, que es lo que nos va a respaldar para cualquier propuesta que queramos hacer, que las propuestas sean enfocadas a la causa raíz y luego, pues, ejecutar planes de acción que sean realistas y que también se vayan pudiendo medir porque es lo que nos va a dar las pautas para continuar o mejorar lo que haya que mejorar. Excelente. Qué grandes consejos los que nos has dado, Maureligia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo espero que antes de final del año podamos hacer tal vez otro, si no para en enero. A Claro que ustedes sí. que nos, excelente, a ustedes que nos han acompañado por Zoom, por YouTube y por Facebook, muchísimas gracias. Queremos seguir trayendo contenidos de valor, seguir trayendo a expertos y a expertas en diferentes materias, precisamente para enriquecer una conversación y poder generar productividad, planes, proyectos y por supuesto que tu empresa, tu negocio o tu institución, pues obviamente crezca a través de todos estos resultados. Gracias de antemano, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Gracias.